Muy buenos días, mi nombre es Enrique Almendares y soy integrante del grupo número 1. A mí me tocó exponer sobre el tema ¿qué son las noticias? Bueno, en un contexto general la noticia es la comunicación de eventos recientes o información antes desconocida. En sí una noticia es el evento más relevante del día, o mejor dicho, los eventos más relevantes de un día. Pero ¿qué características hacen que una noticia sea lo bastante valiosa como para ser publicada o difundida? Eso depende de varios factores. En términos generales, la noticia es una información de interés general para las audiencias, o sea que esto los tiene que mantener atraídos y expectantes a lo que se les dará a conocer. Para decidir qué noticias deben cubrir los periodistas se basan en muchos de los siguientes valores noticiosos, y estos son oportunidad, impacto, proximidad, controversia, prominencia, actualidad, extrañeza. Estos son puntos muy relevantes ya que esto es lo que mantiene al espectador ido. Y esto es, mejor dicho, esto es lo que le llama la atención. También nos dice, el hecho de que algo sea noticia depende también de la composición de los miembros de la audiencia propuesta. Y no solo es cuestión de dónde viven, sino también de quién son. Entonces, si todo ello se encuentra en algún personaje que esté en la tele, un político, un actor, etcétera, etcétera, más relevante va a ser para una persona. Y no solamente un personaje, también puede ser un conglomerado de personas, puede ser algún lugar de mucha importancia. Dice, los diversos grupos de individuos tienen diferentes estilos de vida y preocupaciones que los hacen interesarse por distintos tipos de noticias. Eso es muy simple, o sea, lo que a mí me puede importar a otra persona, no. Por ejemplo, los problemas nacionales nos importan a los hondureños, pero a los argentinos tal vez les importe muy poco, aunque ya hay algunos hondureños viviendo. De igual forma que hay algunos argentinos viviendo y solo a ellos la realidad argentina es la que les debería de importar en su mayoría. Pero eso no quita de que a nosotros como hondureños eso casi no le prestemos atención. Entonces, la importancia de una noticia, digamos, en una forma política, en un campo político, por poner un ejemplo, va a depender mucho de dónde estemos y de la realidad que tengamos, ya que la realidad política de Argentina casi no nos interesa, además de informarnos, no tiene alguna otra importancia grande, pero sí nos importa la realidad política que nosotros vivimos, la que nosotros tenemos. Y por esto la realidad política hondureña es la que más nos interesa sobre otras realidades a lo largo del mundo o de lugares cercanos al país. A continuación los dejo con mi compañero. Mi nombre es Issy Vanegas y yo les voy a hablar sobre los tipos de noticias. Las noticias duras en esencia son las noticias del día. Esto es lo que aparece en la primera página del periódico o en la cabeza de la página web y lo que se oye también al inicio de la información de un noticiero en radio o ya sea en TV. Entre estos tipos de noticias tenemos los que son noticias deportivas, noticias económicas, noticias políticas, culturales, sociales, de farándula, policiales, científicas. Pues las noticias políticas nos hacen referencia a lo que tiene que ver con políticos, con, con cosas políticas ya sean nacionales o internacionales. En las noticias deportivas también podemos hablar sobre todo lo que acontece dentro del deporte, lo que está pasando con algún club en especial o internacional. También están las noticias económicas, que estos son los que nos ayudan a informarnos sobre cómo está nuestra economía, cómo está la canasta básica, si ha subido, ha bajado, en qué nos podemos beneficiar de ella, entre otras. ¿De dónde vienen las noticias? Pues los periodistas encuentran noticias en sitios de toda índole,
pero la mayoría de ellas se originan en algunas de estas, que son tres formas básicas, que son sucesos que ocurren en forma natural, como desastres o accidentes. También están las actividades planeadas, como reuniones y conferencias de noticias. Y también están los hallazgos resultantes de un esfuerzo personal de los reporteros. Pues esto quiere decir de que quizás, por ejemplo, están las próximas reuniones que se pueden hacer o que pueden acontecer con respecto a las nuevas elecciones que futuramente están programadas. Y de ahí vienen las noticias porque muchos periodistas van a estar en consecuencia a la información que esté pasando en el momento. El papel del periodista, pues las nuevas tecnologías han hecho que todo sea posible con la ayuda de una computadora o cualquier persona que disemine o difumine la noticia, la información con tanta amplitud como las grandes organizaciones de noticias. Un dato muy importante que tenemos que tener muy en cuenta es que a la hora de la noticia siempre tenemos que poder encontrar las 5 preguntas más importantes de una noticia, que es qué ocurrió, a quiénes ocurrió o a quién ocurrió, dónde ocurrió, cuándo y el por qué ocurrió. Eso siempre o la mayoría de las veces se debería de encontrar en el primer párrafo de cada noticia. Y de estas preguntas podemos saber toda la noticia, aunque sea una noticia extensa. Con esta podemos saber en sí lo más importante. Muy buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es David Rubio. Siguiendo con lo que dijo la compañera Isis, seguimos con el papel del periodista. El papel del periodista hoy en día ha tenido bastante peso a la hora de divulgar la noticia, ya que él hoy en día es el responsable, por así decirlo, de dar a conocer esa noticia, dar la veracidad de la noticia, ser objetivo, que es digamos su regla principal, que ser objetivo a la hora de informar. Entonces ahora el periodista tiene un papel bastante importante de lo que es a la hora de dar la noticia. A diferencia de otros tipos de reporteros, por así decirlo, los reporteros periodísticos profesionales tienen una característica o diferencia que se destaca de ellos, que son muy diferentes a la hora de recopilar información, por así digamos. Lo que son, digamos, faranduleros, por así decirlo, entre comillas, recopilan información ya sea de fuentes no muy fiables o sea para una noticia rápida. Entonces lo que lo diferencia de un periodista profesional o de alguien que trabaja en un periódico profesional es que a la hora de, por así decirlo, de recopilar información o datos, él verifica su fuente, pregunta si esta noticia es verdadera. Entonces esto es lo que, digamos, diferencia o separa este tipo de periodistas. Siguiendo ahora con el subtema que es objetividad e imparcialidad, tenemos un ejemplo de algo que dijo un periodista reconocido internacionalmente, su nombre es Jorge Ramos. En una de sus conferencias él dijo que el periodista tiene que ser objetivo siempre a la hora de dar una noticia. Él tiene que ser objetivo, que es informar. Sea cual sea la noticia, su deber siempre tiene que ser informar, decir la verdad de lo que es, de los hechos y sucesos. Otro que tenemos es la imparcialidad. Un ejemplo de esto es que siempre que demos una noticia tenemos que ser, por así decirlo, imparcial. No estar de un lado del bando, por así decirlo, ni del otro, sino que siempre ser imparciales o dar una opinión que no sea nuestra, sino que es siempre dar la noticia como es. Un ejemplo o digamos una excepción de imparcialidad puede ser a la hora de que un periodista siempre tiene que estar, digamos, a favor del pueblo. En este caso,
se inclinaría un poco la balanza de lo que es a favor del pueblo, ya sea que un suceso esté afectando lo que sería el pueblo. Entonces, a la hora de la noticia, esta balanza se inclinaría un poco a lo que es al pueblo. Así sería como una excepción de imparcialidad. De lo contrario a esto, el periodista siempre tiene que dar la noticia en el panorama completo, ya sea cual sea la noticia, siempre tiene que dar la verdad, ser objetivo a la hora de sus noticias, de siempre decir la verdad y tal y como está pasando en ese preciso momento. Siguiendo con el subtema que sería proveedores de noticias, los periodistas hoy en día tienen, digamos, la facilidad, no como antes, ahora tienen un poco más de facilidad o más facilidad a la hora de dar noticias, ya que contamos lo que es con periódicos digitales, televisión digital, periodismo por radio, tenemos las redes sociales que también pueden ser usadas para periodismo en línea. Ahora los periodistas tienen más accesibilidad a estas nuevas herramientas. Entonces, más ahora que tenemos estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, nosotros los periodistas tenemos que ser más curiosos, tenemos que no aceptar un no por respuesta, por así decirlo. Pero siempre estando un tanto en la prudencia, por así decirlo, no meternos tanto de lo que es en la vida privada a la hora de preguntar sobre alguna noticia, sino que siempre ser curiosos pero prudentes a la vez. Una de las facilidades que tiene ahora el periodismo para difundir lo que es una noticia, tenemos por ejemplo lo que es la radio, tenemos también lo que es la televisión digital. Lo que tiene un poco la radio es que es un poco más accesible, por así decirlo, a personas que son de escasos recursos o que no pueden estar comprando, digamos, periódicos constantemente cada día. Entonces, para ellos sería un poco más accesible lo que sería la televisión o lo que sería la radio, ya que en la radio, por así decirlo, es más constante o tiene más accesibilidad a ellos de escuchar o siempre estar escuchando lo que sería una noticia diariamente. Ya por así decirlo, por ejemplo, un periódico, a algunas personas no se les da la facilidad de poder comprar todos los días. Entonces, digamos que algunas personas compran un periódico, no sé, una vez a la semana, se están perdiendo varias noticias que los otros días el periódico no cubre. Entonces la radio facilita, a algunas personas le facilita de lo que es, o de lo que sería, a algunas personas le facilita de lo que es darse cuenta de lo que está pasando en el país a través de este medio de comunicación que es la radio. También tenemos lo que este es un poco más nuevo, por así decirlo, es como una nueva herramienta, es lo que son los sitios web o revistas en línea o periódicos en línea, digamos. Algunos periódicos pueden o cuentan con su propio sitio web o página en línea donde resumen las noticias que ellos publican en un periódico físico. Entonces, para las personas o jóvenes, por así decirlo, que no tienen tanto tiempo de poder leer un periódico o tomarse el tiempo de hojear un periódico, ese sería como una opción para poder darse cuenta, ya que ellos pueden buscar cualquier noticia de su interés y prácticamente la tienen a la mano. Entonces, este es como una nueva herramienta que incluso nosotros los periodistas tenemos que empezar o aprender o superar, digamos, de algún modo manejarlo a nuestro favor para siempre informar de lo que está pasando, ya que la mayoría de jóvenes, por así decirlo, hoy en día solo están usando lo que son aparatos electrónicos como por ejemplo computadoras o teléfonos. Entonces sería como un acceso directo a ellos a lo que es poder informarse. En el siguiente apartado tenemos a Bill Kovach y Tom Rosenthal, por así decirlo. En su libro tienen o resaltan dos aspectos que les había mencionado anteriormente, y una de ellas es: la primera obligación del periodismo es siempre decir la verdad o es decir la verdad, y la otra es
su primera lealtad es para los ciudadanos. Como les estaba diciendo, el periodista o el medio de comunicación, ya sea por el cual trabaje el periodista, siempre tiene que decir la verdad, ya que esa noticia que él está dando en ese momento o va a dar va dirigida a prácticamente lo que es al pueblo. Entonces su deber, por así decirlo, su primera regla siempre es decir la verdad, siempre ser objetivo a la hora de dar la noticia, ya sea cual sea la noticia, aunque a veces, por así decimos, pongamos un ejemplo, el periodista pueda poner en riesgo su vida a la hora de dar un tipo de noticia. Él, por así decirlo, tiene la regla de siempre decir la verdad, aunque a veces ponga en juego su vida o sí, por así decirlo, ponga en riesgo su vida. Siempre sería, o esta sería su primera regla, que es decir la verdad y siempre tener la lealtad para lo que es con los conciudadanos. Entonces, esos son los dos aspectos que me llamaron bastante la atención, entonces quería como leérselos y podérselos explicar para que más o menos se entendieran. Ya para terminar tenemos lo que es este pequeño texto que como pueden leer es algo que les he estado diciendo en este poco tiempo que he estado. El periodista o el periodismo siempre va a tener esa regla, como les estaba diciendo ya varias veces. Tienen estos valores que, es decir, por así decirlo, ya creo que están cansados de escucharlo, decir siempre o ser verídicos a la hora de dar la noticia. Entonces, este sería, ya para finalizar tenemos lo que es este pequeño texto que dice: estos valores distinguen al periodismo de todas las demás formas de comunicación. Y es cierto, estos pequeños valores, por así decirlo, puede que sean pequeños, pero tienen o dan bastante peso a la hora de dar una noticia, que se diferencia de cualquier otro tipo de comunicación, por así digamos, que sería uno de los valores que tiene que tener es siempre ser curioso, siempre estar en busca de la verdad, por así decirlo, no aceptar un no como respuesta, pero siempre con el debido respeto, preguntar o verificar, y también siempre verificar lo que son nuestra fuente, a las personas o de donde conseguimos nuestras noticias. Siempre tenemos que verificar si esta noticia o si esta información que X o Y persona nos da siempre sea verídica, y así no arriesgarnos a ellos por una información que no sea correcta o sea falsa. Bueno, compañeros y licenciada, muchas gracias por ver. Ha sido nuestra exposición y espero que les haya gustado. Muchas gracias.